continuación daremos a conocer los objetivos planteados para este tema. Conocer las bases teóricas en las cuales se fundamenta la estructura del amplificador diferencial. Saber las diferentes aplicaciones para las que el amplificador diferencial es utilizado. Conocer las conexiones relacionadas con el funcionamiento del amplificador diferencial en corriente alterna y corriente directa. Interpretar los conocimientos teóricos para el desarrollo y la solución de problemas de amplificadores diferenciales. Sabiendo los objetivos, daremos seguimiento al tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Melvin Eduardo Rivera. A continuación daré una breve explicación acerca del amplificador diferencial. Un amplificador diferencial es un circuito pensado para amplificar la señal, la diferencia de señal entre dos señales. Ahora, aquí está nuestro amplificador diferencial y este es el circuito básico de un amplificador diferencial utilizando dos transistores bipolares. Como nos podemos dar cuenta, en la configuración básica del amplificador diferencial existen dos señales de entrada. Una, dos. Existen dos señales de salida. Una, dos. Y podemos ver de que hay una conexión común entre los emisores de los transistores bipolares, que sería esta. Ahora, pueden existir muchas formas de conexión para el amplificador diferencial. Es posible obtener un número de combinaciones en las señales de entrada del amplificador diferencial. La operación simple se trata cuando mandamos una de las señales, cualquiera de las dos señales, a tierra. Es decir, si aquí ponemos una señal positiva, esta señal tiene que estar directamente a tierra. O si aquí ponemos una señal positiva o negativa, la otra señal debe estar directamente en tierra. Otra de las operaciones con las que trabaja el amplificador diferencial es un terminal doble. El terminal doble no es nada más cuando conectamos señales opuestas entre las dos señales de entrada. Si aquí la señal es positiva, en la señal 2 tiene que ser negativa, y si aquí es positiva, en la señal 1 tiene que ser negativa. Cuando aplicamos estas señales, la operación en la que va a trabajar el amplificador diferencial será terminal doble. Y el modo común. El modo común es cuando aquí aplicamos una señal negativa y aquí aplicamos la misma señal negativa. Entonces ahí el amplificador trabajará en modo común. Puede ser negativa la señal o positiva la señal, siempre en ambas señales de ambos transistores bipolares. Ahora veremos la polarización del amplificador diferencial en corriente directa. Para la polarización del amplificador diferencial es necesario mandar la base de los dos transistores bipolares con una señal de 0 voltios. Ahora, vamos a tener dos señales de corriente en los colectores, tanto en el colector 1 y en el colector 2, y una sola corriente que circulará por el emisor común entre ambos transistores. Es importante mencionar de que en este tipo de circuitos existe una simetría tanto en el transistor 1 como en el transistor 2. O sea que la corriente del colector 1 será igual a la corriente del colector 2. Ahora bien, aplicando lo que ya conocemos de transistores, sabemos de que el voltaje base emisor es igual al voltaje base menos el voltaje emisor. Tenemos 0 voltios en el voltaje base. Entonces aquí también tendríamos que tener 0 voltios y mandarlo a tierra. Ahora, esto nos quiere decir de que el voltaje base será igual a 0. Pero tenemos que conocer el voltaje emisor. El voltaje base emisor, considerando que los transistores sean de silicio, será de 0.7 voltios. Ahora bien, el voltaje emisor será igual a
menos el voltaje base emisor, haciendo el respectivo despeje del voltaje emisor. O sea que el voltaje emisor será igual al menos el voltaje base emisor, que es menos 0.7 voltios. Menos 0.7 voltios. Ahora, la corriente del emisor. Por ley de Ohm sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente del emisor será igual al voltaje que pasará por el emisor entre la resistencia del emisor. Pero este voltaje será la diferencia de potencial entre este punto y el voltaje negativo. Entonces el voltaje será el voltaje emisor, que será el voltaje de este punto, voltaje emisor, menos el voltaje de la fuente negativa sobre la resistencia del emisor. Ahora bien, la corriente del emisor será igual a menos por menos dará más el voltaje de la fuente más el voltaje del emisor sobre la resistencia del emisor. Sustituyendo el voltaje del emisor, que ahora conocemos que es de 0.7 voltios, la ecuación para calcular la corriente del emisor será igual al voltaje de la fuente positiva menos, porque más por menos dará menos 0.7 voltios sobre la resistencia del emisor. Sobre la resistencia del emisor. Ahora ya con el análisis de la polarización del DC ya podemos calcular nosotros la corriente del emisor, tomando en cuenta que hemos considerado tener 0 voltios en las bases de los transistores bipolares. Ahora bien, ¿cómo calcular el voltaje en el colector 1 y el voltaje en el colector 2? Siguiendo con la polarización del amplificador diferencial, ahora veremos cómo calcular el voltaje con el colector 1 y en el colector 2. Cabe mencionar que el voltaje del colector 1 como el voltaje del colector 2 serán iguales, porque en el circuito existe una simetría entre ambos transistores bipolares. Ahora bien, si el voltaje del colector 1 y el voltaje del colector 2 es igual, significa que la corriente en ambos colectores será igual. La corriente del colector 1 será igual a la corriente del colector 2. Y como ya sabemos, la corriente de los colectores será igual, en el colector 1 y en el colector 2 será igual a la corriente del emisor sobre 2. Porque son dos corrientes que va a atravesar, por el diagrama podemos ver que son dos sentidos de corriente que va a transmitir por el emisor. Por eso se divide entre dos. Ahora, lo que resulta que en el voltaje del colector 1 y el voltaje del colector 2 será igual al voltaje de SC positivo a la diferencia potencial del voltaje de SC menos el voltaje en este punto. Que el voltaje en este punto lo calcularemos por la caída de tensión que pasa sobre la resistencia del colector. Y sabemos de que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Por eso vemos aquí de que el voltaje del colector 1 o voltaje del colector 2 será igual al VCC menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Esto es el voltaje, ley de Ohm, corriente por resistencia. Ahora bien, sustituyendo la corriente del colector, que es la corriente del emisor entre 2, la ecuación para calcular el voltaje del colector 1 o el voltaje del colector 2 quedará simplificada de la siguiente manera: el voltaje de VCC menos la corriente del emisor entre 2 por el RC. Ahora veremos el análisis en AC del circuito equivalente de este circuito.
Como podemos observar, se han aplicado pequeñas señales a las bases de ambos transistores bipolares. Ahora bien, como ya sabemos, BCC se manda a tierra para análisis en AC. Andando BCC a tierra, las resistencias de los colectores nos quedarán conectadas a tierra, como se observa en el circuito equivalente. Esta es la corriente de la base que circulará por aquí. La corriente de la base del colector 1, la resistencia I por la corriente número 1. Esta es como sabemos, los transistores crean una fuente de corriente que la forma el beta propios de los transistores por la corriente que circulará por ellos. Entonces este es el circuito equivalente en el análisis de AC para el equilibrador diferencial con pequeñas señales de corriente alterna. Por simetría se considera de que el beta del transistor 1 será igual al beta del transistor 2 y por lo tanto la corriente del colector será el beta por la corriente de la base. Esto será igual al beta por el voltaje de entrada entre 2 veces RI, porque aquí hemos sustituido la corriente de la base por esta igualdad. Ahora bien, el voltaje de salida, será igual a la corriente colector por la resistencia del colector. Ya tenemos la corriente colector, se sustituye la corriente colector en esta igualdad y nos quedará beta por RC por RI sobre 2 veces beta RE. Aquí se puede simplificar el beta y la ganancia de voltaje sabemos de que es BO sobre RI. Este BI lo pasamos a dividir aquí y solo nos quedará RC sobre 2 veces RI. Entonces la ganancia de voltaje para el modo de operación simple será de esta manera: la resistencia del colector sobre 2 veces RE. Explicación. En este momento vamos a realizar un ejemplo de aplicación. Es importante recordar que los ejemplos de aplicación hay que hacer primero análisis en DC y luego el análisis en AC para encontrar varios parámetros. En los amplificadores diferenciales hemos observado que sus aplicaciones son utilizadas en el amplificador diferencial y en los comparadores de tensión. En nuestro circuito vamos a hacer un análisis primero en DC y luego en AC, y lo que nos pide es el voltaje de salida, que para todo eso empezamos en DC, luego con ellos seguimos en AC, encontramos la ganancia de voltaje. Tenemos nuestro circuito con nuestro VCC de 9 voltios, nuestro VEE de menos 9 voltios. Esta resistencia de 47K, que sería la resistencia del colector. En esta entrada de la base tenemos un voltaje de entrada de 2 milivoltios AC. La otra base de Q2 está a tierra y la resistencia del emisor, que está compartida por los dos transistores de 43K. Primero vamos a realizar una LBK para encontrar primeramente la corriente del emisor. Como podemos observar, tendríamos menos VEE al voltaje base emisor, más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Eso lo igualamos a 0. Haciendo un despeje vamos a encontrar la corriente del emisor y haciendo los cambios respectivos con sus datos que ya tenemos, vamos a tener una corriente de emisor de 193 microamperios. Luego, con el análisis que hemos estado realizando en las explicaciones anteriores con mis compañeros, vemos que la corriente del colector es corriente del emisor entre 2. Y haciendo esa operación tenemos una corriente de colector
de 96.5 microamperios. Luego encontramos el voltaje del colector, que nada más sería VCC menos IC por RC. Como ya encontramos la corriente IC, tenemos VCC de 9 voltios menos la corriente del colector 96.5 micro por 47K. Voltaje colector tenemos que es 4.5. Y como todos los análisis que hemos estado realizando antes, sabemos que la RE va a ser 26 milivoltios entre la corriente del emisor, que sería 193 microamperios. Esa operación nos da 269 ohmios. Luego, la ganancia de voltaje, siempre observando la fórmula que teníamos anteriormente en nuestro análisis, tenemos que es la resistencia del colector entre 2 veces RE, 47K entre 2 veces 269. Tenemos una ganancia de voltaje de 87.4. Y como nos pide el voltaje de salida, nada más sería la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada, que es lo mismo como la relación que tenemos de la ganancia, que sería el voltaje de salida entre la entrada. Pero en este caso sería la ganancia de voltaje, que es de 87.4 por 2 milivoltios, que son la entrada. Entonces nuestro voltaje de salida va a ser de 0.175 voltios. Es importante siempre recordar los análisis que hemos estado desarrollando antes para cualquier otra configuración que queramos desarrollar ejercicio.